Pero para poder utilizarlo, usted tiene que irse al índice y ver las partes que lo componen. Y la Biblia también tiene las partes que lo componen. Por ejemplo, están los primeros 5 libros de la ley, que le llaman el Pentateuco. Luego están los 12 libros de la históricos o narrativa, ¿verdad? Luego están los otros 5 libros que son los poéticos, donde está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego están los otros 5 libros que son los profetas mayores. Y no se le llaman profetas mayores porque sean de mayor importancia, sino que porque los libros son más gruesos. Me refiero a que tienen más capítulos, más escritura. Y luego están los 12 profetas menores, desde Joel hasta Malaquías y todos esos que forman parte del Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento con los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, cartas generales y el libro de la profecía del Apocalipsis. Esta tarde vamos a iniciar un estudio que se llama De regreso a la adoración. Solamente son 2 sermones. Porque el libro que vamos a utilizar está en la sección llamada Profetas Menores. El trabajo del profeta era anunciar o denunciar, mejor dicho, la conducta o el comportamiento del pueblo israelita, la conducta y el comportamiento que estaban teniendo en contra de Dios. Habían en ese tiempo demasiados judíos o israelitas somnolientos y habían perdido su sentido de admiración hacia Dios. Es como cuando usted pierde el interés por Dios. Ellos habían perdido todo ese interés y ellos habían perdido todo ese deseo de servir a Dios y habían caminado a su propio gusto, se habían ido a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Obviamente, el hacer todo lo contrario a lo que Dios establece nos va a traer consecuencias, nos va a traer problemas, nos va a traer limitaciones. Entonces, los profetas menores gritaban a los 4 vientos para despertar al pueblo. Y a través de su lectura también nos gritan para despertarnos y nos invitan a abrir nuestros ojos y que nos sorprendamos de lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y lo que Dios va a seguir haciendo a través de su palabra. En una iglesia, una hermana se acercó a su pastor y estaba muy enojada la señora. Estaba muy molesta, así como cuando se predica un sermón y a muchos no les gusta. Oye, el pastor estaba enojado. Oye, no es eso. Pero la señora estaba molesta y se acercó y le dijo, oiga, pastor, ¿cómo pudo usted predicar ese sermón que se llama Los pecados de los santos? Recuerde que se le llama santo a los creyentes. Eso sí, le dijo, que le quede claro que los pecados de los cristianos no son iguales a los pecados de los no cristianos. Así de enojada estaba la señora. Y el pastor, en la sabiduría que Dios le había dado, le contestó, amada hermana, usted tiene toda la razón. Los pecados de los cristianos son peores que los no cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos la verdad que es Cristo. Y nosotros rompemos las reglas. Y no solamente eso, sino que también rompemos el corazón de Dios. Yo puedo entender que una persona tenga una conducta inadecuada o actitudes inadecuadas, una persona que no conoce del Señor, una persona que nunca se le ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Pero tampoco estoy de acuerdo, y no lo está la Biblia, porque precisamente de eso hablan los profetas menores, en que aquellos que conocen la verdad tengan ese tipo de conductas o ese tipo de actitudes. No solo es desobediencia a servir a su amo, no solamente es rebelión contra su rey, sino que son ofensas de un hijo contra su amado padre. Cuando nosotros pecamos como creyentes, ay, que los cristianos pecan, sí, hermanos, somos pecadores. Por eso está escrito Juan 1:9, ¿verdad? Si alguno pecare, dice Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, dice. Y Juan 2:1 dice, hijito mío, estas cosas escritas, por si alguno pecare, hermano, eso es natural, que está en nosotros. El pastor lo dijo el día viernes en la vigilia, está en nuestro corazón la naturaleza caída, pecaminosa. Cuando nosotros lo hacemos deliberadamente, conociendo la verdad,
Entonces, no solamente es una desobediencia, no solamente es una rebelión, sino que es una ofensa directamente hacia la presencia de Dios, hacia Dios mismo. Como padre o como madre, ¿cómo se siente usted cuando su hijo es ofensivo contra usted? Ay, pastor, yo contrato inmediatamente a la hermana Yolanda para que le arregle los dientes, porque se los tumbo, se los tuerzo de una, ¿cómo decimos nosotros allá? De un trompón, de un ¿verdad? Y aunque seamos cristianos, nos duele cuando nuestros hijos son ofensivos. Y hermano, uno puede amar mucho a su hijo, pero una ofensa le duele más. Y le duele y dice, es que mi hijo, ¿por qué me tuvo que haber dicho esto? ¿Por qué tuvo que haber hecho esto? ¿Por qué lo hizo? Piense y pregúntese, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros le ofendemos también? Piense cómo Él debería de reaccionar, pero dice Efesios capítulo 2, dice que Él, porque es rico en misericordia. Los que vinieron el miércoles decíamos que misericordia significa que Él no nos da lo que merecemos, sino que Él en su abundante gracia nos salvó. ¿Qué es la gracia? El regalo que no merecemos, pero Él nos lo está dando. Entonces, nuestro estudio de hoy se titula Los pecados del pueblo de Dios. Vaya conmigo hasta Malaquías capítulo 3, versículos 6 y 7. Me encanta este versículo. Por aquí, hermano, mire, cuando estaba preparando esto, miren, nosotros con un pastor tenemos una palabra cuando llega la inspiración, que no es la inspiración, sino que es la iluminación, ¿verdad? Si fuera pintor, dijera cuando llega la musa, ¿verdad? Y nos inspira. Hermano, cuando el Espíritu Santo comenzó a iluminarme para este estudio, créanme que yo también tuve que poner mi vida en una balanza. Y lo único que me queda decirle, Señor, ten misericordia de mí. Mira lo que dice capítulo 3, versículos 6 y 7. Póngase en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra de Dios. Ya vamos a terminar en 45 minutos. Solamente, hermano. Y después, vuela. Ahorita, vale, vamos a gracias a la hermana que hizo el lunch este día. Que Dios la bendiga. No, que digo la bendiga, la rebendiga, porque hasta aquí se siente el olorazo. Muy bien. Malaquías capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Lo leemos todos juntos, iglesia? ¿Amén? Bueno, dice el Señor en su palabra. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, le preguntaron a Dios, bueno, ¿y nosotros qué hicimos de malo? Y esas son a veces las respuestas que a veces recibimos de nuestros hijos. Y a veces son las respuestas que más duelen en nuestro corazón, así como le duelen a Cristo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia esta preciosa mañana, Señor. Ya es tarde, Padre. Pero sabemos que en nuestro corazón esta mañana hay respuestas que a veces te han ofendido y creemos tener la razón. Suplico que esta mañana usted nos perdone y como dice su palabra, nos queremos volver a ustedes, volver a la adoración genuina que una vez tuvimos en nuestro primer amor. Dios, ayúdanos a aprender, ilumina nuestros ojos para entender la verdad y poder comprender su voluntad. Ayúdanos, Cristo. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, la tarea de profeta era una tarea muy difícil. Una tarea para el Antiguo Testamento y también para ahora, ¿verdad? Es difícil porque no es fácil
venir y descubrir y abrir, como decimos en el lenguaje coloquial, no es fácil abrir una caja de Pandora, porque dentro de ella usted va a encontrar un montón de cosas. Y cuando comenzamos a revolver y a escudriñar a través de la palabra de Dios, comienzan a surgir los problemas. Es lo que Malaquías estaba haciendo. Malaquías se le llamó a realizar una tarea difícil y peligrosa. Su responsabilidad era reprender al pueblo por los pecados que estaba cometiendo contra Dios, contra su prójimo, y se les hizo un llamado a volver a Dios mismo. Por eso el versículo 7 al final dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero para eso ellos tenían que reconocer que tenían un problema. Dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces Dios está afirmando algo. Saben, ustedes han sido rebeldes desde hace mucho tiempo. Ustedes han tenido problemas toda a través de la historia. Ustedes han roto mi ley, les está diciendo. Pero ¿saben qué? Si ustedes se vuelven a mí, les dice, yo me voy a volver a ustedes. Y Dios está afirmando la rebeldía del corazón del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, como tenía una ceguera espiritual, de la que hablamos el día viernes, no comprendía su realidad y de una forma muy grosera le preguntan a Dios: ¿y de qué nos tenemos que volver? ¿Y nosotros qué hicimos? A ver, dinos. El mensaje de Malaquías no solamente es para el pueblo judío, sino que también es un mensaje contemporáneo, pues en la iglesia de Jesucristo hemos caído en el mismo problema. Muchos creyentes se han vuelto contra su Mesías, se han vuelto rebeldes contra su Rey, y no siendo suficiente todo eso, se han vuelto ofensivos contra su Padre Celestial, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Y nos hemos vuelto rebeldes. Nos hemos vuelto indiferentes. Y decimos, bueno, ¿y qué hemos hecho de malo? A ver, dígame. Yo no le voy a decir, la Biblia se lo va a decir. Solamente voy a transmitir lo que la Escritura nos enseña y cómo muchas veces nosotros nos pecamos contra Dios, aún siendo creyentes. Y en cosas que tal vez no nos hemos dado cuenta. Lo podemos ver domingo tras domingo, la falta de compromiso. La falta de compromiso hacia aquel que le dio la vida eterna, la falta de compromiso hacia aquellos que Dios nos encomendó para servirles. Y muchas veces también la falta de compromiso en aquellas cosas que nos dieron para que usted y yo administráramos, como los dones, los talentos, los ministerios. Es interesante la forma que Malaquías hace su trabajo. Es como cuando lo están interrogando. Usted está interrogando a su hijo: a ver, vení. Mira, te dije que no hicieras esto. Y el cipote se la quiere llevar de vivo, ¿verdad? Es lo que pasa, siempre la quieren. Anoche estaba oyendo que entre dormido y despierto, mi esposa hablando con mi hijo, y aquel le decía, mi esposa decía, aquel le respondía que hasta que me levanté. Hoy voy a aplicar Malaquías, dije yo. Hermano, porque siempre tienen una respuesta a todo. Hable con sus hijos. Usted les dice una cosa y ellos tienen siempre una respuesta para todo. Es que, ¿y por qué esto? Es que mire, ¿y por qué lo otro? Y todo el tiempo. Y así también nosotros como cristianos cuestionamos a Dios. Para comprenderlo mejor, entremos en materia. ¿Cuáles son los pecados del pueblo de Dios que se están cometiendo y son muy frecuentes? Primero de ellos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Este libro nada más tiene 4 capítulos, por eso le digo que solamente son 2 sermones. Vamos a hablar de los pecados del pueblo en 3 de ellos este día y 3 el próximo semana. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Me encanta. Versículo 2. Léalo conmigo, por favor, porque cuando usted lo lee conmigo, usted le va a sentir ese saborcito. Dice: yo os he amado. ¿Quién dice eso? Dice Jehová. Y dijiste:
¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Y qué hizo con el otro? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El primer pecado que muchas veces cometemos es dudar del amor de Dios. Es que si Dios me amara, esto no me estuviera pasando. Entonces, ¿dónde queda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Acaso usted no está en el mundo? ¿Que ha dado a quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. El problema es que muchas veces hemos dejado de creer. Y Malaquías que empieza a hablar y siente esa carga en su corazón y le comienza a decir, oiga, Dios dice que les ha amado, pero usted dice, ¿en qué nos amó Dios? Y Malaquías, como conoce la Escritura, les comienza a decir, ¿saben qué? Eran dos hermanos. Uno se llamaba Jacob, que significa el usurpador, y el otro era Esaú, que significa el peludo, o velludo, eso es lo que significa. Esaú era el primogénito y tenía derecho a toda la bendición. Tenía derecho a la herencia, tenía derecho a ser el que iba a estar sobre su hermano Jacob. Pero saben, yo a él lo aborrecí por amor a ustedes. Y estos le preguntan, ¿cómo dices? ¿Realmente nos has amado? ¿Realmente sientes amor por mí? Y Dios les recuerda, mira el versículo 4 y 5. Cuando Edom, está hablando de Esaú, después le cambiaron el nombre de Esaú a Edom. Edom significa rojizo por el caldo que se tomó allá en Génesis, en el libro de Génesis. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y le está diciendo, cuando ellos creen, porque hermano, toda esperanza del hombre es volver a levantarse. Y cuando ellos vean que su tierra está destruida, les dice, ellos van a decir, vamos otra vez a empezar de nuevo. Y ellos van a construir. ¿Pero qué va a hacer Dios? Dice, los va a volver a destruir. ¿Por qué? Dice, porque les he amado a ustedes antes que a ellos. Ahora, quiero que me acompañe este Deuteronomio, no pierda Malaquías. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Porque Dios lo escogió a él. Pregúntese, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me dio esto? Porque Dios me trajo hasta aquí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tiene, iglesia? Oigo hojas todavía. 7, 6. ¿Lo tenemos? Este me encanta del 6 al 11. Pero solo vamos a leer como unos 3, 4 versículos. Está hablando Dios. Porque tú eres pueblo, ¿cómo es el pueblo? Dice, santo para Jehová tu Dios. Le está diciendo Moisés a los israelitas, ustedes son un pueblo santo para el Señor. Jehová tu Dios te ha escogido para ser, ¿cómo dice? Entonces, un pueblo santo, es un pueblo escogido, es un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pregunta, ¿qué era el pueblo de Israel para Dios? Un pueblo santo, escogido, un pueblo especial. ¿Eran mejores que los otros pueblos? Mira el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Era un pueblo especial Israel? No, hermano. ¿Éramos especiales nosotros antes sin Cristo? No, hermano. ¿Teníamos algún valor? No, hermano. ¿Cómo entonces es que Dios escoge el más insignificante? Porque también dice allá
en el Nuevo Testamento que Dios escogió lo más vil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los más sabios. Mire lo que dice el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué entonces Dios escogió a un pueblo insignificante? La respuesta está ahí, por amor. Y viene el Señor allá en Malaquías y dice, hey muchachos, yo los he amado. Y él dice, bueno, ¿y ustedes en qué me amaron? Señor, ¿y tú en qué me amaste? Y luego Malaquías les recuerda, porque ustedes eran insignificantes, porque ustedes no eran nadie y Dios los amó. Ustedes eran un par de mellizos y Dios les amó más al segundo que al primero y le dio el privilegio que no merecía. Entonces, ¿cómo se atreven los judíos a preguntarle a Dios en qué nos amaste? Y muchas veces nosotros dudamos también del amor de Dios. ¿Cómo se atreve un pueblo a dudar del amor de Dios si le ha demostrado con hechos su amor por ellos? ¿Cómo usted y yo como cristianos nos atrevemos a dudar de ese amor de Cristo? Si Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Lo cantábamos ahora. Él murió en la cruz. Y dice ese párrafo, nunca sabré cuánto costó poner mis pecados en esa cruz. Eso es lo que significa. Para que nosotros vengamos y comencemos a dudar del amor de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando comenzamos a dudar en el matrimonio? ¿Qué es lo que pasa cuando la señora comienza o el señor comienza a dudar de la señora o viceversa? Comienzan a perder el interés. Comienzan a alejarse. Antes le llevaba rosas, rojas, ¿verdad? Ahora, hermano, antes era sin espinas, hoy ya él le dejó las espinas, ¿verdad? Pierde el interés, pierde la pasión. Hablaba el viernes el pastor, la pasión por Cristo. Perdemos la pasión por la iglesia, perdemos la pasión por el servicio, perdemos la pasión por los hermanos, perdemos la pasión por hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. ¿Por qué? Hemos dudado del amor de Dios. ¿Acaso no es suficiente el perdón de pecados y la vida eterna que Dios nos ha dado para estar agradecidos con Él? El problema es que muchos queremos medir el amor de Dios en cosas materiales, fíjense. Entre más cosas materiales, más me ama Dios. Eso no es cierto. ¿Acaso los creyentes del primer siglo tenían cosas materiales? Vaya conmigo a Hebreos 11, versículo 36, allá en el Nuevo Testamento. Hermano, yo pienso que si en ese tiempo nos hubieran dicho, mire, ¿quiere ser cristiano? Nosotros hubiéramos dicho que no. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 36. ¿Lo tiene? Versículo 36. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Está hablando de los primeros cristianos. ¿Cuál era la vida de ellos? Pero aún así ellos prefirieron mejor morir que renegar. Dice Pablo allá en el capítulo, creo en el capítulo 26 de Hechos, y dice, y yo en otro tiempo, dice, los llevaba a las sinagogas, los azotaba para que ellos blasfemaran el nombre de Dios, pero no lo hacían, dice. Y nosotros con un pequeño problema, una situación, y estamos dudando del amor de Dios. Es pecado dudar del amor de Dios. Efesios 2, versículo 4. Estuvimos estudiándolo esta semana y se me vino a la mente mientras escribía esto. Efesios 2. Te voy a demostrar el amor de Dios.
2:4. ¿Lo tiene? Pero Dios, que es rico en qué? ¿Qué dijimos que es misericordia? Que no nos da lo que merecemos. Dios es rico en misericordia. ¿Qué más dice? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en sus pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Pero fíjate cómo empieza. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero como Él es rico en misericordia y por el gran amor con que lo amó a usted y me amó a mí, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente eso, sino que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Él nos ama. Y lo cantamos. Pero ¿por qué dudamos cuando llegan los problemas? ¿Por qué dudamos cuando llega la tribulación? Es pecado dudar del amor de Dios. Porque Él lo dio de buena gana. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por los buenos, no, por los pecadores. Y en esa lista estaba nuestro nombre. Número 1, ¿cómo pecamos como cristianos cuando dudamos del amor de Dios? Número 2, ¿cómo pecamos contra Dios cuando deshonramos el nombre de Dios? Capítulo 1, versículo 6. El Hijo, estamos en Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre. Usted entiende la palabra honra, ¿verdad? O si no, se le explico. El Hijo respeta a su papá, respeta a su mamá, ¿verdad? Y dice el libro de Proverbios, el que no respeta a su mamá y a su papá, los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Y Pablo lo dice ya en el capítulo 5 de Efesios, le dice: hijos, honren a sus padres y a sus madres, porque es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos sobre la tierra. Escucha el consejo de papá y mamá. Entonces Dios está diciendo, ¿saben qué? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y viene y él dice una verdad. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios está enojado porque nosotros le decimos Padre y no le honramos. Señor. ¿Y qué dice? No tenemos temor de Él. Y Dios está molesto con el pueblo. Y Malaquías ahora enfoca su mensaje hacia los sacerdotes, pastores, que nosotros no somos sacerdotes, no somos pastores. Está equivocado. Dice la Biblia que en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Entonces es también para nosotros. Los sacerdotes debían de honrar el nombre del Señor, debían de honrarlo delante del pueblo y delante del mismo Señor. Pero los sacerdotes que debían haber honrado el nombre de su padre, lo habían deshonrado. Y cuando se les confronta, preguntan: oiga, Señor, ¿y en qué lo deshonramos? ¿En qué lo ofendimos? Y él le dice en el versículo 8, cuando sus sacrificios no eran los adecuados. ¿Qué es lo que traían? Dice, bueno, traen el animal ciego, el cojo y el enfermo. ¿Sabe usted cuál fue el pecado de Caín? Aparte de querer ser egoísta y todo eso. Dice la Biblia que Abel trajo lo mejor de su ganado, la primicia. Y aquí él trajo nada más lo que había producido. Es como cuando nosotros vamos a regalar algo. Te va a regalar algo, regala algo bueno, de verdad.
Se lo digo corazón porque es algo que tuve que aprender. Yo también. A regalar algo bueno. Mira, voy a regalar estos zapatos y con el gran hoyo los zapatos, ¿verdad? No, hombre, no regale, mejor vaya y compre unos nuevos. ¿Verdad? Mira, te voy a regalar una ropa que ya no le queda a los niños y los hipotes lo tienen todo roto de la rodilla y todo. No, hombre, mejor no. ¿Por qué? Porque es ofensivo también. Yo no digo que es malo regalar cosas usadas, no, pero que estén en buenas condiciones, hermano. Que estén en buenas condiciones. Yo le digo, te traiga las sabanitas para los de hombres, pero que estén buenas, hermano. Entonces, le estaba diciendo el Señor al pueblo, me están trayendo lo malo, me están trayendo lo podrido, me están trayendo el animalito que está ciego, el que está cojo, el que está enfermo, es que como este se va a morir de todos modos, llevémoslo que lo sacrifiquen. Y le dice, bueno, llévenselo a su príncipe, llévenselo al rey, llévenselo al gobernador, a ver si le va a gustar. Lo que van a hacer es ofenderlo. Y lo mismo están haciendo conmigo. Y lo mismo sucede cuando usted y yo también le ofrecemos ese sacrificio de alabanza a Dios con la actitud incorrecta. Cuando le servimos a Dios con la actitud incorrecta. Lo mismo hacemos. Puede imaginar los cristianos, como cristianos gastamos. Y vamos al mall, vamos a comer, y vamos aquí, aquí, allá. Y hermano, algunos tal vez tendrán el problema que yo tengo, comprar lo que no necesito. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Así es que mi esposa no me deja ir ni al Home Depot, ni al Harbor Freight, no me deja ir. Y si voy, me da una lista, esto vas a traer. Porque de repente veo, este está chivo, ¿verdad? Y lo ocupas. Y no gastamos el dinero. Y cuando venimos a la ofrenda, ¿verdad? A ver, aquí tengo los de A1, aquí tengo los de A5, aquí están los de A100 en la cartera. Ese no, aquí vamos por los de A1. No me malentiendan, no le estoy pidiendo dinero. No me malentienda. Lo que le quiero decir es que a Dios no se le da las obras. A Dios se le da a aquellos que nos cuesta. Le preguntó Jesucristo a los discípulos, ¿quién dio más, la mujer o aquellos? Dijo, pues Señor, que no estás viendo que aquellos pusieron el montón de dinero. Ustedes están equivocados, les dijo. Dio más la mujer, que dio todo lo que ella tenía, su sostén, confiando de que Dios le va a proveer. Y le damos a Dios lo que nos sobra. Ay, si tengo tiempo llego a la iglesia, pastor. Oiga. Ay, si tiene tiempo voy a llegar a la oración el domingo, el viernes, el lunes. Deshonramos el nombre de Dios. ¿Qué tal si yo le invito a comer? Lo voy a invitar a comer. Pero espéreme, voy a morder primero yo la hamburguesa y después se la doy a usted. Mire, maestro, no sea cochino, no sea mala gente. ¿Verdad que se siente feo? Solo pensarlo me da cosa a mí, fíjese. Puedo, con mi esposa sí, ¿verdad? Más una mordida a ella, 2 mordidas yo, otra mordida a ella, otras 3 mordidas yo. Así repartimos, amén. Es como cuando repartimos dinero, ¿verdad? Vaya, sacamos un billete para ti, 1 para mí. Otro para ti, 2 para mí. Otro para ti, 3. Lo aprendí, por ahí lo aprendí. No le digo dónde. Pero cuando hacemos así, ofendemos al otro. Y tal vez el otro por pena no nos va a decir que no. Pero Dios le está diciendo, ¿y saben qué, guys? Ustedes me están ofendiendo, me están deshonrando, porque me están trayendo lo malo. Cuando en la Biblia dice que a Dios se le va a traer lo mejor. ¿Cómo fue el sacrificio que presentó Jesucristo en la cruz del Calvario? Perfecto. Dijo Juan capítulo 1, versículo 28. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice la carta a los Hebreos, dice que Él fue el sacrificio perfecto. Aunque vivió como humano, tuvo las mismas necesidades, las mismas tentaciones, no pecó, dice. ¿Por qué? Porque iba a ser el sacrificio perfecto.
¿Cómo deshonramos a Dios entonces? ¿Cuál es uno de nuestros pecados como creyentes? Que le damos a Dios lo que sobra, hombre. Hoy va a jugar el Barça. ¿A qué hora es? A las 11. Ahí le decimos al pastor que no, ni le hablemos, no digas nada. Lástima, porque Dios tiene grandes cosas. Mire lo que dice el versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Dice, ¿saben qué? Yo no los necesito, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, hay gente que me está ofreciendo lo mejor para mí. Y si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pero quien pierde la bendición, eres tú. ¿No le está diciendo? ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Y por favor, le vuelvo a repetir, no me malinterprete, no es dinero. Dios no necesita su dinero. Dios necesita su corazón. Dios necesita su arrepentimiento. Dios necesita que volvamos otra vez a la genuina adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde empezamos. Y una tercera para terminar porque el tiempo se fue. Capítulo 2, versículo 10. Este me encanta. Este me encanta. Dios es sabio. Y Él sabe por qué esta mañana Él nos está enseñando. ¿Cómo pecamos como creyentes? Decíamos, número 1, cuando dudamos del amor de Dios. Número 2, cuando deshonramos su nombre. Y número 3, cuando profanamos el pacto con Dios. Dios ha hecho un pacto. Y el pacto vigente es el que hizo con Jesucristo en la cruz del Calvario. El nuevo pacto. Por eso Él dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza, la sangre del nuevo pacto, lo que Jesucristo hizo. Mira lo que dice acá, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos como? ¿Cómo? Deslealmente. ¿Con quién? El uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. En el sermón del aposento alto, entre el capítulo 3 y el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ese es el sermón del aposento alto, Jesús les dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Ese es el pacto, ¿verdad? Ese es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Todos somos hijos del mismo Padre? Sí. ¿Todos nos hizo el mismo Dios? Sí. ¿Todos fuimos lavados con la sangre del Cordero? Sí. ¿Cristo nos salvó a todos? Sí. Entonces, ¿por qué a veces somos desleales el uno contra el otro? Rompiendo el mandamiento y el pacto que Él nos dio. Ahora ya está Malaquías enfocándose, ya no se enfocó en el pueblo, hoy está se va a enfocar en los hombres. Siga conmigo por favor ahí. Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces comienza Dios a decir, ¿saben qué? Han violado el pacto. Y lo primero que hicieron es ser desleales, los unos con los otros. Y es más, voy a ir más allá, dice, voy a testificar contra ustedes porque ustedes también han sido desleales contra la mujer de su pacto. Mira el versículo 13.
Y otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Señor, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? ¿Por qué no aceptas mi adoración? ¿Por qué no aceptas mi oración? ¿Por qué no aceptas mi sacrificio? Veamos por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿cómo? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Ahí está otra vez la palabra. Para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, ese es el divorcio, y el que cubre de iniquidad sus vestidos, ese es aquel que hace una promesa y no la cumple a una mujer. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues esto en vuestro espíritu y no seas desleales. Está hablando de tres cosas ahí Dios. Número 1, está hablando de traición. Número 2, está hablando de hipocresía. Y número 3, está hablando de hostilidad. Fíjese bien, la primera traición es la de deslealtad. Los hombres estaban dejando a sus mujeres judías y se estaban casando con mujeres que no eran judías. Y Dios les había dicho, no hagan eso. ¿Por qué? Porque las mujeres de otros pueblos van a desviar su corazón a adorar a otros dioses. Lo mismo pasó con Salomón. En el primer libro de Reyes, dice de que las mujeres de Salomón desviaron. Primero de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Hermano, el hombre más sabio del mundo se casó con las mujeres que no tenía que casarse. Tenía que 700 esposas, 300 concubinas, total 1000 suegras. Ahora, fin, no digo que las suegras son malas, es que tenía 1000 suegras. Que hago la aclaración, no, yo le hago la aclaración. 1000 suegros. Pero fíjese esto. Desviaron su corazón. Y Dios les está diciendo allá en Malaquías, ¿saben qué? Ustedes son desleales porque se están metiendo con las mujeres equivocadas que están desviando su corazón para adorar dioses extraños. Habían traicionado en cuanto a la hipocresía. Después que ellos cometían el pecado, mire el versículo 12. Y Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y el que responde y el que ofrece ofrenda a Jehová. Ustedes saben qué, no sean hipócritas. Después que hacen eso, vienen y me quieren ofrecer un sacrificio, miren que quieren traer una ofrenda. No funciona así. No funciona que de lunes a viernes te la pases haciendo lo que tú quieras y el domingo quieras venir a limpiar, a lavar tu alma y a callar tu conciencia trayendo una ofrenda. No funciona así con Dios. Y creemos que Dios está ciego, creemos que Dios no escucha, creemos que Dios está mudo y que apagamos la luz y Dios no va a ver. ¿Cómo que no? Dios ahí va a estar todos los días y te va a estar viendo siempre. Y está viéndome todos los días. Traición, hipocresía, hostilidad. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio se entiende en la Biblia como el divorcio. Y el que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. Dos cosas. Es una declaración que Dios hace y es bien claro. Él dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con el divorcio y la iglesia evangélica no está de acuerdo con el divorcio tampoco. Fundamentalistas no estamos de acuerdo con eso. Y los fariseos le preguntaron a Jesucristo, entonces, ¿por qué Moisés dijo que le podíamos dar carta de divorcio a la mujer? ¿Por qué él dijo que podíamos divorciarnos? A ver, Señor, explícanos. Y le dijo Jesucristo, mire, en el principio Dios los creó varón y hembra y los hizo una sola carne. Pero Moisés los dejó esa escalera de emergencia por la dureza de vuestros corazones. Cuando hay un divorcio es porque hay una dureza de corazón. O en los dos. O tal vez los dos no quieren conciliar. Ay, es que me ha dañado, hermano. Todos nos dañamos. Y no cuando viniste a los pies de Cristo venías dañado, pues.
Y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están cometiendo un gran error, porque están siendo desleales con la mujer de su juventud. Dice ahí, él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad. Le voy a decir lo que significa cubre de iniquidad. Cuando estudiamos el libro de Ruth, Ruth le dijo a Booz, extiende tu manto sobre tu sierva. Le estaba diciendo, vos cásate conmigo. Entonces, la tradición de nosotros es darle un anillo de compromiso, así la gran piedra de esos de dulce, ¿verdad? Pero trae un anillo de compromiso, ¿verdad? Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Y traen ese anillo, y ¿qué significa? Que están comprometidos y que van a casarse. En ese tiempo no había esa costumbre. Lo que hacían era extenderle el manto, ¿verdad? Y decía, esta va a ser mi esposa. Y ese era el compromiso. Se ponía el manto, en otras tradiciones era un pañuelito, ¿verdad? Y no sé si era un corazón valiente, un pañuelito dobladito, y cuando se lo daba, la muchacha bien contenta porque me ha dado ya una señal de que nos vamos a casar. Pero el problema es que muchos hacían esa promesa y nunca la cumplían. Y por eso dice el versículo, que él también dice, aborrece al que cubre, le echa el manto, de iniquidad sus vestidos, aquel que no cumple con el pacto que se está estableciendo. No solo los que divorcian, sino que los que también hacen promesas a una mujer y no le cumplen. Y Dios aborrece eso. Como hijos de Dios debemos honrar el pacto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos comprometidos con Cristo. Él es el esposo. La iglesia es la novia. Hay un pacto que se tiene que cumplir y lo hacemos viviendo con Cristo de una forma piadosa. Pero lamentablemente, a veces queremos romper ese pacto y nos queremos divorciar de Jesucristo. Nos queremos divorciar. Y dentro de la iglesia evangélica el índice de divorcios ha crecido. La hipocresía, la hostilidad. Hombres que hostigan a sus mujeres para que se vayan de la casa y traer otro nuevo. Y cristianos, hermano. Es duro. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo no puedo permitir eso. Que sean desleales y que rompan y hermano, y somos cristianos. Ahora pregúnteme. Si estábamos igual o peores condiciones que el pueblo de Israel en ese tiempo. Los pecados del pueblo de Dios en la época de Malaquías no son muy diferentes a los pecados de los hijos de Dios en la actualidad. El pastor general tiene un sermón que se llama Los pecados de los creyentes y habla precisamente de eso. Que nosotros creemos que Dios es ciego, Dios no mira. Pensamos que Dios olvida. Pensamos que Dios no escucha. Se nos olvida que a Él lo traemos en nuestro corazón y a donde vayamos Él siempre va a estar ahí con nosotros. Muchos se han enfriado, muchos son desleales, muchos han faltado a sus compromisos familiares y también a sus compromisos con el Señor. ¿Qué tan seguros estamos del amor de Dios? ¿Qué tanto honramos el nombre de nuestro Señor? ¿Qué tan cumplidos somos con los contratos que tenemos con el Señor? Esta tarde, mis amados, quiero animarles a que meditemos esto en nuestros corazones y que nosotros mismos, no vea al prójimo, ya ve, este es un desleal, no lo vea a él, porque él va a dar su propia cuenta. Nosotros, cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestro tiempo de intimidad con Dios, escudriñémonos. Recuerda este versículo del viernes y veamos si realmente estamos en la fe, si realmente estamos agradando a Dios. Quiero volver al versículo con el que empezamos, versículo 6 del capítulo 3. Porque yo Jehová, ¿qué dice él? Él no cambia. Él no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso nosotros no recibimos lo que tenemos que recibir. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no la guardaste. O sea, que toda la vida siempre hemos sido muchas veces rebeldes con Dios. Pero aquí viene la solución. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Arrepentimiento significa volverse a Dios. Él es fiel y es justo para limpiarnos de toda maldad. El que tenga oídos para oír,
que oiga. Le da un fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.